Muy buenos días. Vamos a comenzar hoy con este seminario de semiología del sistema nervioso, que es el último del año, y en el cual vamos a desarrollar los siguientes temas. Semiología del sistema motor, vamos a aprender a valorar la motilidad activa y la motilidad pasiva, vamos a aprender a evaluar la sensibilidad consciente, también vamos a dar algunos conceptos básicos de cómo se evalúan los pares craneales y por otro lado vamos a hablar de los reflejos, tanto superficiales como profundos, y algunos conceptos iniciales del síndrome piramidal. Vamos a comenzar con el sistema motor. Como todos ustedes saben, tres conceptos muy importantes en la valoración del sistema motor son la fuerza muscular, el tono muscular y el trofismo. La fuerza muscular, como bien dice en la diapositiva, es la capacidad de un músculo por medio de su contracción para vencer una carga y se evalúa con las maniobras de motilidad activa. El tono muscular es la resistencia que normalmente ofrece un grupo muscular frente al estiramiento pasivo y se evalúa junto con las maniobras de motilidad pasiva. Finalmente, en el trofismo lo que se evalúa es la masa muscular en cuanto a tamaño, forma y asimetría. Otros conceptos importantes son los conceptos de paresia y plejía. Por un lado, la paresia se refiere a la debilidad de un grupo muscular. La hemiparesia es cuando esta debilidad afecta tanto al miembro superior como al inferior del mismo lado. Y la parálisis se refiere a la imposibilidad de realizar cualquier tipo de movimiento. Una hemiplejía entonces va a ser cuando está afectado a miembro superior e inferior del mismo lado, y una tetraplejía o cuadriplejía cuando los cuatro miembros son los que están afectados. Cuando los miembros superiores son los únicos afectados se lo va a denominar diplejía, y cuando son los miembros inferiores, paraplejía. En esta diapositiva podemos observar cómo el médico explorador realiza maniobras con el fin de evaluar la motilidad activa. Como dijimos, en la motilidad activa lo que evaluamos es básicamente la fuerza muscular, y ustedes pueden observar cómo se evalúa la fuerza muscular ofreciéndole resistencia a distintos movimientos realizados por el paciente, tanto en los miembros superiores como en los miembros inferiores. Estas otras dos maniobras de Barré, maniobra de Mingazzini, también están evaluando la fuerza muscular, y es una maniobra que frecuentemente utilizamos en un paciente en el cual sospechamos que tiene algún grado de compromiso de la fuerza muscular. Si ustedes observan en las dos imágenes superiores, tanto con las palmas de las manos hacia arriba como hacia abajo, y con los dos brazos al mismo nivel, evaluamos si hay algún tipo de descenso de uno de los brazos que nos pueda hablar de una paresia que está afectando en mi cuerpo. Las parecias tienen una escala en la cual pueden ser valoradas, de que va del 0 al 5, que en algunas oportunidades puede ser útil para referir fundamentalmente en la historia clínica al grado de paresia. Si ustedes observan, por ejemplo, una paresia de grado 2, el paciente puede realizar un movimiento mínimo, pero no logra vencer la gravedad, y en una paresia de grado 3, el miembro vence la gravedad, el movimiento vence la gravedad, pero no la resistencia que le opone el médico examinador. En cuanto a las maniobras que evalúan la motilidad pasiva, es decir, que evalúan el tono muscular, existen dos maniobras, como la maniobra de Stuart Holmes y la maniobra de Andre Thomas. En estas maniobras, ¿qué evaluamos nosotros? Evaluamos entonces, como dijimos, el estado de semicontracción permanente que tienen los grupos musculares a través del tono muscular. En la maniobra de Stuart Holmes, como ustedes observan, el médico genera una tracción del brazo hacia afuera, y cuando lo suelta bruscamente, el brazo es capaz de volver a su posición sin golpearse contra el hombro, ¿sí? Es decir, el paciente frena involuntariamente el desplazamiento del brazo. En un paciente hipotónico, lo que vamos a observar es que el brazo del paciente se golpea contra el hombro del mismo lado, demostrando que hay una disminución del tono muscular. En la maniobra de Andre Thomas, el médico lateraliza tomándolo al paciente de la cintura y obtenemos el mismo tipo de movimiento, ¿sí?, con dificultad para frenar el movimiento por la disminución del tono muscular. En esta diapositiva observamos cómo el médico valora la hipertonía, en este caso en el miembro superior derecho del paciente. La hipertonía, que se denomina espasticidad cuando lo que está afectada es la vía piramidal, y se denomina rigidez cuando lo que está afectada es la vía extrapiramidal. Como ejemplo de lesión de la vía piramidal, es decir, de lesión de la primera neurona motora, podemos encontrar el accidente cerebrovascular. ¿Y qué características tiene esta hipertonía?
que tiene, como ustedes observan en la diapositiva, un efecto de navaja, es decir, se ofrece resistencia hasta un punto a partir del cual, ¿sí?, el músculo se relaja bruscamente. En cambio, en la hipertonía por lesión de la vía extrapiramidal, como puede ocurrir por ejemplo en los pacientes parkinsonianos, la rigidez tiene la característica de ser en rueda dentada. Esta distinción entre espasticidad y rigidez es muy importante desde el punto de vista clínico. Vamos a valorar ahora la sensibilidad, y en la sensibilidad, como ustedes bien saben, están representadas en la corteza cerebral toda la superficie corporal, las vías que transmiten la sensibilidad desde la médula al sistema nervioso central. Las vías más importantes son las que ustedes observan. El haz espinotalámico lateral se encarga de la transmisión de la sensibilidad térmica y dolorosa. Los haces posteriores de Gold y de Burdach, el tacto epicrítico y la sensibilidad profunda consciente. El haz espinotalámico anterior, el tacto protopático. Recuerden que todas las vías conscientes hacen estación en el tálamo y terminan en la corteza en las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Con respecto a la sensibilidad superficial, el tacto protopático es el tacto grueso, poco discriminativo, y el tacto epicrítico es un tacto fundamental, ¿sí?, que permite valorar a qué distancia un paciente percibe dos puntos como distintos. Para esta valoración se pueden utilizar, como ustedes observan en la foto, dos agujas, ¿sí?, o también una herramienta propia del neurólogo, que es el compás de Weber. En la valoración de la sensibilidad superficial tenemos que recordar que el paciente debe estar con los ojos cerrados, la exploración es simétrica y vamos explorando los distintos segmentos, ¿sí?, de los dermatomas de la estructura corporal, recordando que algunas patologías afectan fundamentalmente regiones distales y otras afectan regiones proximales. Con respecto a la sensibilidad superficial, la sensibilidad dolorosa se puede explorar, ¿sí?, con una herramienta muy sencilla que se dispone en el martillo de exploración neurológica, en donde tiene una punta más filosa y otra de borde romo, y se le puede pedir al paciente, ¿sí?, que nos explique si lo estamos pinchando o lo estamos tocando con los ojos cerrados en distintas partes del cuerpo. La sensibilidad a la temperatura también se puede explorar y, como ustedes observan, se pueden utilizar dos tubos de ensayo, con agua fría y con agua caliente. Recordemos que hay algún tipo de patologías, como por ejemplo en la lepra, donde están fundamentalmente afectada la sensibilidad térmica en la zona afectada. Con respecto a la sensibilidad profunda consciente, tres tipos de sensibilidad son las que se conocen como la batiestesia, que es la capacidad para reconocer la posición a la cual es movilizado un miembro, en este caso el dedo gordo del pie. El paciente tiene que ser capaz de describirnos si estamos realizándole un movimiento lateral o hacia arriba y hacia abajo, en este caso el dedo gordo del pie. La palestesia se refiere a la percepción de la sensibilidad vibratoria y la varestesia se refiere a la percepción de la presión sobre alguna estructura corporal. Otro tipo de sensibilidad profunda superficial, sí, combinada, es la esterognosia, que es la capacidad de reconocimiento de objetos por el tacto. En este caso, como intervienen otras áreas corticales, un paciente con los ojos cerrados tiene que ser capaz de reconocer determinados objetos comunes, ¿sí?, como puede ser una tijera, un vaso, otro tipo de elementos, y que el paciente, con simplemente tocarlos con su mano, puede reconocerlos sin necesidad de verlos. A este tipo de sensibilidad profunda y superficial combinada se le denomina entonces esterognosia. Vamos a comenzar con la valoración de los pares craneales. Recordemos que los pares craneales son 12 pares y estos 12 pares tienen en algunos casos función sensitiva, en otros casos motora y en muchos casos una función mixta. El primer par que vamos a valorar es el par olfatorio, que es un par exclusivamente sensorial que tiene un origen real en las células bipolares del techo nasal y un origen aparente sobre la cara inferior del bulbo olfatorio, sobre la lámina cribosa del etmoide. ¿Cómo exploramos el primer par craneal? Con un estímulo, ¿sí?, en cada fosa nasal por separado, utilizando olores fuertes, como puede ser la menta, el alcanfor o el perfume. En este caso el paciente puede tener
Esta una salida es, en disminución, algunos casos, ¿sí?, en la complicada, percepción de los por olores, lo que que se va vamos a a recorrerla denominar con ellos de hiperosmia, una perdón, manera hiposmia, esquemática. ¿sí?, y cuando está aumentada la percepción se denomina hiperosmia. Si es incapaz de poder percibir cualquier tipo de sensibilidad olfatoria, se lo denomina anosmia. Y cuando el paciente tiene El trastornos sentido del olfato es cualitativos, recogido no por multitud de cuantitativo, de la receptores, valoración del situados primer en la par, puede mucosa ser que el paciente olfativa de la presente, por parte ejemplo, una alta de las parosmia o una fosas fantosmia, es decir, nasales. percibe en forma equivocada un olor por Desde otro, aquí, o en algunos las casos, como en la terminaciones cacosmia, nerviosas el paciente atraviesan percibe la malos lámina olores en cribosa forma del permanente etmoides cuando no hay y se reúnen ningún en el bulbo estímulo real olfatorio de este presente. nervio para... Con respecto al segundo par, que es el nervio óptico, también es exclusivamente sensorial. El origen real está en las células ganglionares de la retina y el aparente en el ángulo anterior del quiasma óptico. En el segundo par Los vamos a pares valorar la craneales agudeza son 12 visual, el parejas de campo visual, nervios que la tienen su visión de origen colores. real en diversos núcleos del Se puede tronco del realizar eventualmente encéfalo un fondo y que de para ojo llegar a su y destino vamos a final valorar también han el de examen atravesar pupilar. diferentes... Estas dos tablas son dos tablas muy conocidas en los consultorios médicos y fundamentalmente en la del neurólogo y el oftalmólogo. En la de la izquierda, que es la tabla de Snellen, y en la derecha la tabla de Shihara. En la tabla de Snellen lo que se valora es la agudeza visual. Con un paciente a 6 metros de distancia de esta tabla tiene que ser capaz de leer las letras, ¿sí?, o interpretar las letras en tamaño decreciente en estos renglones, y vamos de esta manera a poder definir la agudeza visual del paciente. Si el paciente también, en algunos casos, paciente que ha tenido traumatismo de cráneo o que ha tenido algún tipo de compromiso cerebrovascular, puede tener inclusive una visión cuenta dedos o una visión bulto, o inclusive solamente una visión tipo luz. Con respecto a la visión de colores, que ustedes observan en la tabla de Shihara, los pacientes daltónicos, es decir, pacientes que tienen cegueras selectivas para un tipo particular de color, se ven incapacitados de poder definir cuál es el número que se encuentra dentro de cada uno de estos platos. El campo visual, si bien hay herramientas de alta tecnología que lo permiten valorar en forma más precisa, también se puede hacer por confrontación con el médico explorador en el consultorio, evaluando al paciente. Si ustedes observan en la diapositiva, el paciente se coloca a medio metro del médico, cada uno se ocluye un ojo, el médico se ocluye el ojo contralateral al paciente, y de esa manera hace ingresar al campo visual propio un objeto y le pide al paciente que le avise cuando comienza a observarlo. De esa manera confronta su propio campo visual con el del paciente. Y nos podemos encontrar con amaurosis, es decir, con la pérdida total de la visión de un ojo, o con pérdidas parciales, es decir, con hemianopsias o con cuadrantopsias, que, como ustedes ven en la diapositiva, si uno tiene en cuenta el entrecruzamiento de fibras, recordemos que las fibras nasales se entrecruzan a nivel del quiasma óptico y las fibras temporales siguen su trayecto de cada lado, ¿sí?, hasta las cintillas ópticas y finalmente hasta la región occipital del cerebro. Podemos definir a qué nivel está posiblemente la lesión de la vía óptica de acuerdo a la alteración que presente el paciente, es decir, si es una hemianopsia heterónima o una hemianopsia homónima, podremos localizarla topográficamente. Con respecto al tercer, cuarto y sexto par, que se evalúan en forma junta, son los nervios oculomotores, ¿sí? Generalmente estos nervios se evalúan fundamentalmente con la Los movilidad pares o con los craneales son movimientos 12 oculares parejas de en nervios que todas las tienen su direcciones. origen real Se en valoran las diversos pupilas y el núcleos del movimiento de los tronco del párpados. encéfalo y que... En este gráfico ustedes pueden observar que prácticamente todos los músculos oculares son inervados por el tercer par o motor ocular común, excepto el oblicuo mayor, que es inervado por el patético, y el resto externo, que es inervado por el motor ocular externo. Los trastornos en la motilidad de los globos oculares se denominan oftalmoplejías. En este caso ustedes pueden observar que un paciente que tiene una pérdida en el paralelismo del eje visual puede tener como síntomas diplopía, es decir, visión doble, y eventualmente estrabismo, que es, digamos, cuando hay la ruptura en el paralelismo de la línea de visión, es decir, los dos ojos no se encuentran en la misma posición. Cuando tenemos parálisis del motor ocular común, como ustedes observan en la primera mirada, ¿sí?, en la diapositiva, hay una caída del párpado, es decir, hay una ptosis palpebral, y la posición del globo ocular se puede
posicionar de acuerdo a cuál es el grupo muscular más afectado. En el caso de la parálisis del patético, recordemos que el patético va a inervar el oblicuo mayor, cuya función principal es generar la rotación interna del ojo, por lo tanto, el ojo se va a posicionar en la posición inversa, es decir, hacia arriba y hacia adentro. Con respecto al motor ocular común, cuya función es desplazar el ojo en abducción, cuando está paralizado, la posición que vamos a observar, incluso en la diapositiva, es con el ojo desplazado hacia adentro y algo hacia abajo. Esta herramienta está disponible en el blog para que ustedes la puedan utilizar. Es un simulador de patología muscular ocular y ustedes desplazando la flecha sobre el campo de la mirada van a poder observar cómo se comportan los dos globos oculares cuando simulan algún tipo de lesión muscular en la musculatura del ojo. Con respecto a la valoración de las pupilas, ¿sí? Siempre es conveniente aclarar que una de las primeras cosas que uno tiene que solicitarle a un paciente o que tiene que preguntarle si es posible y está en condiciones de respondernos es si ha tenido el antecedente quirúrgico, una cirugía de catarata o si se aplica algún tipo de tratamiento oftalmológico como medicación dilatadora por antecedentes de glaucoma, porque eso nos puede alterar la valoración del tamaño pupilar. Inclusive el antecedente quirúrgico puede hacer que el paciente tenga una anisocoria, es decir, pupilas de distinto tamaño, y en este caso no se debe a una lesión del tronco cerebral, sino simplemente el antecedente quirúrgico. Como ustedes saben, las pupilas son un orificio y que tiene un tamaño entre 2 y 4 milímetros, por menos de 4 milímetros se denomina miosis y más de 4 midriasis, ¿sí? Y aparte de la descripción del tamaño pupilar y si hay algún tipo de asimetría como la anisocoria, vamos a también evaluar 3 reflejos que son muy fáciles pero muy importantes de valorar en todos los pacientes con la ayuda anal interna, que es el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y finalmente el de acomodación y convergencia. En el reflejo fotomotor lo que vamos a hacer es estimular con una fuente de luz uno de los ojos y observamos la contracción de la pupila, ¿sí? Esto puede estar afectado en la parálisis del tercer par y también en el tabes dorsal y en la neuroludes. Con respecto al reflejo consensual, ¿sí? Con el paciente con su mirada dirigida hacia adelante, estimulamos una de las pupilas y observamos el comportamiento de la pupila contralateral. En condiciones normales, la pupila no estimulada también debe contraerse junto con la pupila que se ha estimulado. Con respecto a la acomodación y convergencia, cuando le pedimos a un paciente que mire a la distancia y después le acercamos un objeto a 30 centímetros, debe ser capaz de producir la convergencia de la mirada, acomodar la visión a este objeto cercano y habitualmente se produce algún grado de miosis simultánea. El quinto par es el trigémino y el síntoma de afectación puede ser el dolor, que es muy intenso porque la función sensitiva del trigémino es fundamental en la cara y en el cráneo. Y cuando hay algún tipo de compromiso motor, el síntoma va a ser la parálisis. Como ustedes saben, el trigémino tiene 3 ramas, una rama oftálmica, una rama maxilar superior, una rama mandibular. Y como ustedes observan en la diapositiva, 3/4 partes del cráneo están inervados desde el punto de vista sensitivo por el trigémino. Esta salida es en algunos raro casos recibir un complicada, paciente en por guardia lo que con un vamos a cuadro recorrerla doloroso con muy ellos de una manera importante que se esquemática. denomina neuralgia del trigémino y que en muchos casos puede tener distintos orígenes. Algunos casos son procesos inflamatorios primarios sin causa aparente y en otros casos pueden corresponder a algún tipo de compromiso El sentido tumoral, del olfato es desmielinizante recogido por multitud o de receptores situados en la mucosa neurovascular que olfativa afecte de la el parte trayecto alta nervio. de las fosas nasales. Con respecto a la valoración muscular, tenemos que tener en Desde cuenta aquí, que el las trigémino terminaciones nerviosas se evalúa fundamentalmente a atraviesan través la de los lámina músculos de la cribosa del masticación. etmoides Y se como reúnen en ustedes el observan en la bulbo diapositiva, olfatorio una de las de este maniobras que nervio nosotros le para pedimos al continuar paciente hacia es que atrás, desplace hacia el lateralmente rilencéfalo la cerebral, mandíbula, eso se destino denomina final de esta diducción, sensación. y de esta manera estamos evaluando la función de los maceteros, los temporales y fundamentalmente de los pterigoideos. El séptimo par craneal, que es el facial, también es un nervio mixto sensitivo y motor. También además tiene una función neurovegetativa a través de los núcleos
Los pares craneales y son salivar 12 superior. parejas de La nervios que función tienen su sensitiva origen tiene que ver real con el en pabellón diversos auricular y núcleos del conducto tronco del externo, encéfalo ¿sí? y que para llegar Tiene a su además destino una final rama han de sensorial atravesar diferentes que le da orificios del sensibilidad cráneo, o percepción lo a que los los dos tercios califica anteriores de la como lengua. craneales. Pero es un nervio en lo que fundamentalmente su compromiso produce parálisis de los músculos faciales vinculados con la mímica. De esta manera, lo que nosotros tenemos que evaluar en un paciente en que sospechamos compromiso del séptimo par craneal es buscar asimetrías faciales y ejecutar una serie de movimientos con los músculos del rostro, como por ejemplo pedirle al paciente que nos muestre los dientes o intentar que descienda las cejas mientras le ofrecemos resistencia, o que infle la boca, ¿sí? Como inflando un globo con la boca cerrada, ¿sí? Y de esta manera podemos observar si hay algún tipo de compromiso de la musculatura de la mímica. Este cuadro clínico también es de frecuente observación en la guardia médica. El paciente suele venir muy asustado porque puede sospecharse que está cursando un cuadro cerebrovascular. Y como ustedes observan en la fotografía, el paciente viene con una parálisis facial, de la cual nuestra principal preocupación va a ser distinguir si es una parálisis facial periférica o una parálisis facial central. La parálisis facial de origen periférico, que en algunos casos tiene como antecedente un cuadro infeccioso viral de 15 a 20 días previos. El paciente viene con pérdida de las arrugas faciales, con desviación de la comisura, con borrado, de el surco nasogeniano, desplazamiento de la comisura de la boca hacia el lado sano, y con un signo característico que es el signo de Bell, que es cuando ustedes le piden al paciente que cierre los ojos, se produce un lago oftalmos del lado afectado, como ustedes ven en la diapositiva, y además el globo ocular se desplaza hacia arriba. Como signo accesorio también está descrito el signo de negro, que es cuando uno le pide al paciente con los ojos abiertos que mire hacia arriba, y del lado afectado el globo ocular asciende mucho más que del lado sano. Por el contrario, en la parálisis facial central no hay afectación de toda la hemicara, sino que solamente está afectada la hemicara inferior. Este dato clínico es de fundamental trascendencia para evaluar estos pacientes y poder darle la jerarquía correspondiente a cada cuadro clínico. Con respecto al octavo par auditivo, ustedes saben que tiene dos ramas, una que se encarga del control del equilibrio, que es la rama vestibular, y otra que se encarga de la audición, que es la rama coclear. Craneales son... Tal es así que vamos a evaluar la rama coclear, donde el síntoma puede ser la hipoacusia, ¿sí? O directamente la sordera. Y en muchos casos el paciente, cuando consulta por un cuadro de hipoacusia o sordera, se pueden realizar diferentes pruebas muy sencillas, en que fundamentalmente se utiliza el diapasón, como la prueba de Weber o la prueba de Ring, y de esta manera uno puede tener una orientación sobre si el trastorno es sobre la percepción, donde el origen puede estar en la afectación del oído interno o del nervio coclear, o una sordera de conducción, donde la afectación puede estar en el oído medio o en el oído externo. En esta tabla de diagnóstico diferencial ustedes pueden observar cómo, de acuerdo al resultado de cada una de las pruebas, nos podemos inclinar sobre una hipoacusia de conducción o de percepción. Con respecto a la rama vestibular, el paciente, esto también es de frecuente observación en la guardia, el paciente viene con un cuadro vertiginoso, es decir, la imposibilidad de mantenerse en muchos casos en pie, ¿sí? Por el desplazamiento lateral o anteroposterior de todo el cuerpo. Y ahí vamos a prestarle atención a la presencia de signos clínicos que son muy importantes, como la presencia del nistagmus, ¿sí? Que es el movimiento oscilatorio, rítmico, involuntario del globo ocular, la presencia del signo de Romberg, ¿sí? Y eventualmente cuando el paciente le pedimos que camine, el desarrollo de una marcha en estrella, ¿sí? Que es característica del síndrome vestibular. El nistagmus entonces lo vamos a valorar y vamos a ver que en algunos casos nos permite diferenciar si el vértigo es de origen periférico o de origen central, y una maniobra muy sencilla que es la maniobra de Romberg, en la cual al paciente se lo pone de pie frente a nosotros con los ambos pies pegados, y le pedimos que cierre los ojos. Al cortar el contacto visual, lo que observamos es que el paciente se puede lateralizar e inclusive en algunas oportunidades hasta puede llegar a caerse. En el signo de Romberg sensibilizado, el paciente se encuentra en la misma posición, pero se coloca un pie delante del otro, y cuando cierra los ojos
también se inclina hacia adelante y hacia atrás. En esta tabla de diagnóstico diferencial entre el vértigo de origen periférico y origen central, podemos observar cómo en el síntoma vertiginoso es mucho más intenso en el vértigo de origen periférico que el de origen central, pero el nistagmus es sumamente infrecuente en el vértigo periférico y por el contrario es muy frecuente el nistagmus horizontal y en algunos casos vertical en el vértigo de origen central. Con respecto al noveno par, es decir, el glosofaringio, se evalúa junto con el neumogástrico. El noveno par, el glosofaringio, es un nervio mixto. Sabemos que le da sensibilidad al tercio posterior Los pares craneales son de la 12 lengua. parejas de Y con nervios que respecto tienen su a origen su real función en motora, se diversos evalúa núcleos del tronco del fundamentalmente encéfalo, con la y que deglución. para llegar a Es su muy destino importante que final frente a han de determinados cuadros atravesar clínicos, por diferentes ejemplo, orificios paciente que del cráneo, ha sufrido lo un que los accidente califica cerebrovascular, como craneales. evaluemos Esta trastornos salida de la es, en deglución, porque algunos como ustedes casos, saben, complicada, pasar por lo por que alto vamos a un recorrerla paciente con un trastorno ellos de de la una deglución manera puede hacer que esquemática. termine con una neumonía aspirativa. ¿Cómo evaluamos entonces el noveno paro glosofaringio? Con un bajalengua le pedimos al paciente que pronuncie la letra A y observamos desviaciones de la El orofaringe, sentido del además olfato de es recogido poder por evaluar multitud de reflejos como el receptores velopalatino o el situados faringio. en la mucosa El décimo paro neumogástrico, que como ustedes saben tiene un origen real en el núcleo ambiguo, ¿sí? Que tiene una función sensitiva y una función neurovegetativa. Tiene una función fundamental en el cráneo que es Los inervando los pares músculos de la craneales son faringe, 12 parejas los de músculos nervios que laringeos tienen y el su velo del origen real paladar. en diversos núcleos. En esta maniobra ustedes pueden observar cómo se evalúa al paciente que tiene trastornos de glutorio. En la primera fase de la maniobra se le pide al paciente que sorba, ¿sí?, de un vaso una determinada cantidad de agua, ¿sí?, pero que no trague. Y en la segunda fase se le pide al paciente que incline la cabeza hacia adelante, ¿sí?, y que la descienda y que en ese momento sí trague. Lo que podemos llegar a observar es que el paciente va a tener reflujo de líquido por la nariz, es decir, va a salir líquido por la nariz, o inclusive el paciente puede tener tos, y en cualquiera de los dos casos lo que vamos a interpretar es que hay un evidente trastorno de la deglución vinculado eventualmente a una lesión del noveno o del décimo par craneal. En el par espinal, que es el par número 11, cuyo síntoma fundamental es la parálisis, porque es un par fundamentalmente con función motora. Lo evaluamos a través de la función de dos nervios, de dos músculos, del trapecio y del esternocleidomastoideo. El trapecio se evalúa con este movimiento, con esta mímica de no sé, quizás levantando los hombros hacia arriba, y evaluamos si hay algún tipo de asimetría. Y el esternocleidomastoideo se valora pidiéndole al paciente que desplace la cabeza lateralmente y ofreciéndole algún tipo de resistencia. Con respecto al par número 12, hipogloso mayor, se evalúa a través de la motilidad de la lengua. Como ustedes saben, entonces es un nervio motor solamente y le pedimos al paciente que saque la lengua y que la desplace lateralmente, y con esta maniobra nosotros podemos valorar la función, ¿sí?, de el par número 12 o hipogloso mayor. Con respecto a los reflejos recordemos que son superficiales o mucocutáneos o profundos o osteotendinosos. Todo reflejo entonces tiene que tener un receptor, una vía aferente, un centro de reflejo, una vía eferente y un órgano efector. Los reflejos superficiales son el reflejo corneal, el faringio, el cutáneo abdominal, el cremasteriano y el plantar. Y los profundos osteotendinosos son el aquiliano, el rotuliano, el bicipital, el tricipital, el estilo radial, el cúbito pronador y el mentoniano. Podemos obtener una respuesta disminuida, que es la hiporreflexia, una respuesta aumentada, que es la hiperreflexia. Recordemos que la alteración de la vía piramidal inhibe los reflejos superficiales, sí, pero exacerba los reflejos profundos. Este es un reflejo que frecuentemente valoramos en la actividad práctica, ¿sí? Es el reflejo aquiliano, y ustedes observan cómo al producir un golpe suave sobre el tendón de Aquiles, producimos la contracción de los músculos gemelos y del sóleo,
y estamos evaluando L5-S2, ¿sí?, como centro reflejo. En el reflejo rotuliano, que como ustedes saben también se puede hacer con el paciente sentado o con el paciente acostado levantando la rodilla con la otra mano desde el hueco popliteo, obtenemos la contracción del cuádriceps, ¿sí?, con la extensión de la pierna sobre el muslo y estamos evaluando L2 y L4. En el reflejo bicipital y tricepital, ¿sí?, evaluamos en miembros superiores C5, C7 y C7, C8 en el reflejo tricepital, donde obtenemos en este último una respuesta extensora por contracción del tríceps. Finalmente, en los miembros superiores también podemos valorar la pronación de la mano, ¿sí?, a través del estímulo del reflejo estilo radial y cúbito pronador. Todos los reflejos importantes son el nasociliar y el superciliar. En el nasociliar se obtiene la contracción del músculo orbicular de los párpados, ¿sí?, en forma bilateral, y en el superciliar en forma unilateral. En el reflejo mentoniano vamos a obtener la contracción del macetero y estamos evaluando el centro protuberancial a través de una vía trigémino-trigeminal. En el reflejo corneal, un reflejo que también se realiza con mucha frecuencia para determinar lesiones del tronco cerebral, porque el centro reflejo está en la protuberancia, ¿sí?, obtenemos la oclusión ocular, ¿sí?, cuando estimulamos con un material muy suave como puede ser algodón la córnea del paciente, y acá estamos evaluando una vía aferente trigeminal, una vía eferente facial. Dijimos además que el reflejo faríngeo era fundamental. Recordemos que la elevación simétrica del velo del paladar se produce por una doble inervación entre el noveno y el décimo par, y como ustedes observan en la imagen central, la lesión del glosofaringio solamente produce una disminución de la elevación normal del velo del paladar, y por el contrario, la inervación del nervio vago, la lesión del nervio vago produce una disminución en la elevación de el velo del paladar. Esto se produce porque la vía aferente es exclusiva por el glosofaringio, pero la vía eferente es doble por el glosofaringio y nervio vago o neumogástrico. Con respecto a los reflejos cutáneo-abdominales, acá estamos observando cómo con un objeto romo se produce un desplazamiento sobre la superficie del abdomen y se obtiene como respuesta, ¿sí?, una contracción de los músculos abdominales y un desplazamiento del ombligo. Acá podemos evaluar los centros D7, D8 en el reflejo abdominal superior, D8, D9 en el reflejo abdominal medio y D10 y D11 en el reflejo abdominal inferior. Pero uno de los reflejos a los cuales siempre vamos a recurrir en la práctica clínica es el reflejo plantar. Cuando nosotros estimulamos con un objeto romo la planta del pie del paciente de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, la respuesta normal es la flexión de los dedos del pie. Por el contrario, la inversión de esta respuesta, es decir, la extensión patológica como si fuesen dedos en abanico de los dedos del pie, que se denomina signo de Babinski, es característico de la lesión de la vía piramidal o de la primera neurona motora. Por lo tanto, es fundamental que conozcamos la respuesta normal y la respuesta patológica, que consiste en el signo entonces de Babinski. Además de esta forma convencional de obtener el signo de Babinski, también hay otros signos accesorios, ¿sí?, como el que ustedes encuentran en la diapositiva, que se los conoce como sucedáneos de Babinski. Y ya para ir terminando, nunca tenemos que olvidar los signos de irritación meningia con las maniobras, ¿sí?, que los ponen de manifiesto. Son 4 las más importantes, descritas por Brusinski y por Kerning. En esta primera diapositiva ustedes observan cómo el médico, en la maniobra de Kernis 1, levanta, ¿sí?, con su brazo izquierdo por detrás del tórax del paciente, levanta el tronco del paciente en la región dorsal mientras está acostado, mientras que con su mano derecha mantiene las rodillas extendidas, ¿sí? Cuando el médico impulsa entonces el tronco del paciente hacia adelante, la maniobra se considera positiva cuando antes de llegar a la posición de sentado el paciente flexiona las rodillas pese a la oposición del examinador, ¿sí? Este tipo de respuesta es característica de la irritación meningia.
en estas dos maniobras, el Kernis 2 y Brusinski 1. En el Kernis 2 ustedes pueden observar cómo el paciente en decúbito dorsal, cuando el médico examinador levanta la pierna en extensión, antes de llegar a los 45 grados, la rodilla contralateral se flexiona. En el signo de Brusinski 1, el paciente se encuentra en decúbito dorsal y el médico examinador con la mano izquierda por detrás de la cabeza, ¿sí? Mientras que la mano derecha la coloca sobre el tórax del paciente. Si la maniobra es positiva cuando en flexión brusca de la cabeza se produce flexión de ambas rodillas. En esta otra maniobra, que es la maniobra de Brusinski 2, el paciente se encuentra en el decúbito dorsal y el examinador flexiona la pierna sobre el muslo y esta sobre la pelvis, y la maniobra se considera positiva cuando el miembro contralateral se flexiona. Estas cuatro maniobras que ustedes observaron son fundamentales, son de fundamental conocimiento porque hablan de irritación meningia. Finalmente, lo que observamos en esta diapositiva ¿sí? Es los 5 componentes de la lesión de la primera neurona motora, del síndrome piramidal, ¿sí? Que nos puede estar hablando de alguna lesión en el trayecto de la misma y que está compuesto entonces desde el punto de vista clínico el síndrome piramidal por la hiperreflexia profunda, ¿sí? La reflexia superficial, la presencia del signo de Babinski o la extensión patológica de los dedos en abanico en la estimulación de la planta del pie, el clonus, que ustedes están observando ahí un video, un paciente que desarrolló clonus después de un accidente cerebrovascular isquémico, donde ustedes observan cómo el médico estimula la planta del pie y el paciente comienza con contracciones ¿sí? repetitivas de los músculos de la pantorrilla. Finalmente, el último componente es la parálisis espástica, y como dijimos es el aumento del tono muscular, que en la lesión de la vía piramidal tiene efecto de la navaja, ¿sí? Que lo diferencia de la lesión de la vía extrapiramidal, que tiene una rigidez en rueda dentada. Muchas gracias.